Bueno, hoy tenemos aquí en la mesa del taller dos transformadores de SAID. Vale, entonces tenemos uno más grande y otro más pequeño, de un 6 más grande y un 6 más pequeño. Vamos a fabricar un transformador de aislamiento con este y con este. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Empezamos con este. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los pines de las salidas, ¿no? Vemos que tenemos una resistencia de bobinado de 10 ohmios. Es una resistencia muy baja, lo sé. Pero es que estos transformadores llevan un bobinado del primario de un hilo muy grueso. Entonces, al ser un hilo muy grueso, las pérdidas, saben, del cobre son muy pequeñas. Y por eso es que la resistencia es tan baja, ¿entiendes? Pero está bien. Después, como veremos, vamos a ver que está bien, ¿no? Vale, siempre el primario es, en estos transformadores, que son reductores de voltaje, el que tiene la resistencia más grande. Como vemos, 10 ohmios. Lo normal es un transformador de 220 a 12 voltios. Es que los primarios tengan 60 ohmios, 100 ohmios, 150 ohmios, en fin, de resistencia, ¿no? Eso es un poco orientativo, ¿no? A ver si esto no se refleja tanto. Vale, esto ya lo tenemos identificado. Hemos marcado como 230 voltios la entrada, ¿no? Ahora vamos a ver los secundarios. Bueno, pues tenemos este hilo gordo, que evidentemente es secundario porque es más gordo porque tiene que entregar más corriente, ¿entiendes? Y la sección del hilo se pone grande cuando la corriente que circula es grande. Cuando la corriente que circula es pequeña, se pone más pequeño el hilo. Por eso el primario es más pequeño, el hilo, y el secundario es más gordo, porque por aquí va a circular más corriente, ¿entiendes? Aunque la tensión sea alta, no importa, puede ser un bobinado más pequeño. Es la corriente la que te pide una sección de hilo mayor, ¿no? Entonces aquí, como veis, el bobinado nos da 0,4 ohmios. Es decir, cortocircuito, porque 0,4 ohmios es la resistencia interna de los cables que tengo aquí puestos. Entonces este bobinado es secundario. Este rojo se descuenta junto con uno de estos dos. También me está marcando resistencia. Es decir, que está conectado con estos, ¿no? Forma parte del circuito secundario de este. Lo veis que me marca 0,04. No hace falta medir ya el otro porque ya se supone que si lo mido con este también me va a dar. Y ahora, por último, los dos cables que me quedaban, que son el azul y el rojo este, y el marrón, me dan de resistencia 0,9 ohmios. Esto me indica que este secundario entrega más voltaje y más tensión que este de aquí. ¿Por qué lo sé? Porque tiene más resistencia interna, ¿entiendes? Eso es porque tiene más espira. Si tiene más espira, entrega más corriente, entrega más voltaje. Y además el hilo es más fino, fíjate, el hilo es fino y este es más gordo. Quiere decirse que este va a entregar más corriente que este. Si este entrega más corriente, pues también me hace pensar, ¿sabes? Que este trabaja a un voltaje más bajo y este a un voltaje más alto y a menos corriente, ¿no? Digamos que este nos está dando pues una resistencia más alta que este, porque tiene más espira, más vuelta. Esto es un poco orientativo, ¿no? Así para mirar un transformador, ¿no? Pero tampoco es una cosa que la podemos tomar como al pie de la letra, ¿no? Pero más o menos son datos que te dan ya a un 90% lo que tenemos aquí, el escenario que tenemos aquí con este transformador. Ahora ya, después de haber hecho esto, vamos a ir un poquito más lejos, ¿no? Y ponemos el transformador en funcionamiento y vemos que no ofrece. Bueno, hemos conectado el transformador en lo que hemos pensado que era la entrada de 220 voltios. Como estamos probando, hemos puesto una lámpara en serie. La lámpara en serie está totalmente apagada. O sea, ya sabemos que este es el primario. Si fuera un secundario, la lámpara en serie se encendería, pero permanece apagada porque la carga es una carga con una impedancia muy alta. Vale, hemos conectado para empezar a mirar los secundarios, ¿no? Hemos elegido estos dos de aquí, que tengo enrollado, el blanco y el negro. Hemos puesto un voltímetro en escala de alterna, ¿no? Y tenemos 14,4 voltios. Vale, entonces ahora vamos a hacer otra cosa. Este rojo que tenemos aquí es el mismo rojo que hay ahí. Es el mismo. O sea, este rojo fino lo podríamos quitar si quisiéramos.
está conectado con este. Ya lo he mirado antes. Vamos a coger uno de estos dos y vamos a medir entre uno de estos y el rojo este que tengo aquí, que pertenecen al mismo secundario. Y tenemos la mitad de la tensión. Es decir, el secundario que hay entre el blanco y el negro tiene una toma intermedia, que sería esta de aquí, en la que entre el rojo y el negro sacamos 7 voltios, y entre la que el rojo y el blanco sacamos otros 7 voltios. ¿Vale? Pues ya tenemos aquí una salida simétrica de 7 voltios más 7 voltios. Estamos trabajando con lámpara en serie. Si hubiésemos conectado algo mal o nos hubiésemos equivocado en algo, lo que hubiese pasado es lo siguiente. Y es que, por ejemplo, si tú juntas dos cables, pues, por ejemplo, del secundario, ¿no? Pues, porque hiciera algún corto, alguna cosa, o hicieras corto en el primario, o estuvieses poniendo el secundario como primario, te darías cuenta porque la lámpara en serie se pondría a lucir a tope, ¿no? ¿Sabes? Sería algo así, como cuando hacemos un cortocircuito con los cables, ¿no? ¿Lo veis? Mira, fíjate, mira estos cables, ¿lo veis? Estos cables que hay aquí, cuando los junto, la lámpara en serie se pone a tope, porque hemos hecho un corto a la salida. Vale, ahora vamos a mirar este secundario a ver qué es lo que nos da, ¿vale? A ver qué nos ofrece el secundario. Este secundario está independiente de este, porque entre estos dos cables y estos de aquí no hay continuidad ninguna, ¿no? Están como separados, están aislados y son secundarios. Vale, pues mira, hemos conectado estos dos de aquí que nos quedaban y tenemos 14,5 voltios. Viendo un poco lo que tenemos, lo que yo interpreto en este transformador es lo siguiente. Cuando queremos cargar la batería con el side, le metemos la tensión por aquí, por la entrada. Y luego por la salida esta de aquí, de 14,4 voltios, cargamos la batería. Cuando el side se queda sin tensión, ¿no? Entonces lo que hace es que se activa un relé, ¿no? Que lo que hace es que la tensión de la batería la conectaría a estos dos y a este. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estos dos, junto con este, pasarían por unos relés, por unos mecanismos estos de conmutación, para convertir la corriente continua de la batería a corriente alterna, ¿no? Y esa corriente alterna, ¿sabes? Induciría un campo magnético en estos dos hilos, en el secundario de aquí, perteneciente a este, ¿no? Y eso haría que en el primario nos saliese los 230 voltios que nos alimentarían, ¿sabes? ¿Qué te digo yo? Pues el ordenador que tuviésemos conectado, ¿no? Más o menos esto tiene que ser así, como acabo de decir. Estos dos serían para cargar la batería cuando le entran por aquí los 220 voltios, y cuando en ausencia de tensión de la red se cortan estos dos, se ponen en marcha estos dos que meten tensión de la batería al secundario, pasando por un circuito convertido de DC a AC, ¿no? Y esa corriente de 14 voltios induciría pues los 230 voltios en el secundario, que sería en este caso ya el bobinado de alta tensión, ¿no? Y ya de ahí iríamos a lo que sería el ordenador, ¿no? Más o menos esto tiene que funcionar así. Pues bueno, pues lo que digo, lo que haríamos sería coger en la salida simétrica de este, hemos quitado el blanco, por ejemplo, o el negro, que queramos de los dos, y conectamos, por ejemplo, en una punta el negro y en la otra conectamos el rojo. Y nos vamos a lo que sería la entrada de 12 voltios, ¿no? O de 14 voltios. Digamos que antes lo que hacemos es meter 14 voltios a 14 voltios, y ahora lo que hacemos es meterle 7 voltios de salida, entramos los 14 y con eso tenemos la mitad. Tendríamos que tener unos 115 voltios. Lo que pasa es que lo tenemos repartido entre la lámpara en serie y la carga que le he puesto. Es una carga que le he puesto a la salida, ¿veis? Bueno, como veis ahora he conectado la salida, o sea, he conectado 220 voltios, esto, lámpara en serie siempre, y a la salida le he puesto el secundario, ¿no? El secundario de alta corriente, ¿no? Y he medido aquí, ¿no? Y entre este y este hay 7 voltios, y entre este y este hay 7 voltios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que resultaría que en este caso este y este habría 14 voltios,
y entre este y este podría 7 voltios. Entonces vamos a enfrentar, como queremos sacar a la salida 220 voltios, vamos a atacar con 14 voltios entre estos dos cables a 14 voltios. Fijaros que aquí la toma central es roja y aquí la toma central la han puesto negra, Esto hay que averiguarlo, metiéndole tensión al transformador por el primario y midiendo las tensiones de los secundarios, ¿vale? Porque por ejemplo aquí tenemos este secundario que está aislado de este, Es un bobinado diferente, no tiene nada que ver con este, ni con este ni con el primario. Hay algunos transformadores de 6, por ejemplo este que tengo aquí, que tiene aquí el secundario, que estamos viendo, que saca pues eso. Este no tiene toma central, Este secundario no tiene toma central, pero sin embargo tiene una cosa muy curiosa. Tiene el primario, que es este, que es por donde le metemos los 220 voltios, y luego tiene tomas adicionales del primario, que son estas dos, que son como tomas intermedias. No es una toma intermedia entre alimentación de 220, pero son tomas que a lo mejor están a 190 voltios, 200 voltios, 170 voltios, están muy próximas a un extremo, no están en el centro. Entonces este transformador ya veré para qué me puede servir. Quizá me pueda servir, por ejemplo, para elevar en el secundario o para reducir, según la tensión que le meta en el primario, eligiendo, por ejemplo, el común y uno de estos dos, El común creo que es el negro, ¿vale? Eso con el ohmímetro lo vemos. Siempre tienen que ser los bobinados que tienen más resistencia, Y lámpara en serie, por supuesto. ¿Lo veis? Aquí la lámpara en serie, si os veis, está tenue, Están cayendo la lámpara en serie ahora mismo unos 15 voltios o 20 voltios. Lo podemos ver ahora mismo, ¿sabes? Esto es buen síntoma, Esto significa que si conectamos ahora no hay ningún problema. Vamos a mirar la caída de tensión en la lámpara en serie. Que tengo aquí puesto unos bornes para estas cosas. Están cayendo 36 voltios la lámpara en serie, que son los que nos faltan aquí. Bueno, pues he elegido el más grande como primario, como primer transformador, y este lo he utilizado como segundo transformador enfrentado. He conectado las salidas de 14 voltios aquí y las meto por la salida de 14 voltios de este, que en este caso es una entrada, Como he dicho antes, el rojo, el central, sería este, que es para conseguir la mitad de voltaje, y aquí en este caso el central sería el negro. Entonces ahora tenemos que sacar 220 voltios. Estamos sacando menos porque la lámpara en serie la tenemos funcionando y nos cae algo de voltaje. Lo que interesa aquí ver un poco es la tensión que tenemos a la entrada del circuito este, que tenemos 211 voltios, porque el resto ya he dicho que es la lámpara en serie, y luego lo que tenemos a la salida, que ya lo estamos viendo aquí, que tenemos 200 voltios. Es decir, nos están cayendo ahora mismo aquí en vacío nos caen unos 10 voltios. Ahora cuando le metamos una carga pues veremos más cosas, pero para meter la carga voy a quitar la lámpara en serie, porque si no es un lío. Y ahora sin tocar nada, tal y como lo tenemos, estamos alimentando, estamos sacando esto, Vamos a quitar de los extremos de 14 voltios un extremo, por ejemplo este, y lo metemos en la toma central. Entonces el secundario de alta, que sería el secundario, claro, tendríamos los 100 y pico voltios. Ya podemos empezar a hacer pruebas. Aviso una cosa muy importante que me ha pasado antes y yo no me había dado cuenta, No sé si habéis fijado que hay un momento en el que me estaban saliendo aquí como 270 voltios, así. Una tensión muy alta, Sin pérdida, sin contar las pérdidas y todas las cosas, Eso era por una razón muy sencilla. He hecho una cosa que no se puede hacer aquí, Ojo, aviso, al loro, He estado inyectando durante un momento, sin darme cuenta, con la lámpara en serie, evidentemente. Estoy inyectando 14 voltios, saliendo con 14 voltios desde aquí, y metiendo aquí en la entrada de 6 voltios, 17 voltios. Con lo cual lo que hacemos es multiplicar el voltaje. ¿Qué pasaría? Que entonces aquí, al secundario este que utilizamos como primario, en vez de meterle por la entrada de 7 voltios, en vez de meterle 7 voltios, le estaríamos metiendo 14, o sea, salimos con 14 y entramos en el E7 con 14. Entonces a la salida tendríamos 400 y pico voltios. Entonces, ¿qué pasa? Estos primarios, estos transformadores no están preparados para trabajar con voltajes tan altos.
y ese experimento no funcionaría. De hecho, fijaros, cuando me he equivocado y lo he hecho, la lámpara en serie se ha puesto a tope. A tope. Porque esa prueba para este transformador es como un cortocircuito. Y para el segundo, pues imagínate, le hace al secundario que saque 400 y pico voltios. Una locura. No, eso no se puede hacer. Eso hay que tener mucho cuidado en hacerlo. Siempre de este a este tenemos que meter el voltaje equivalente de secundario. O si no, en vez de meter 14 a 14, mete 7 a este con 14. Pero 14 con este y 7 con este, eso nunca, porque pasa lo que habéis visto. Ya digo, yo no me he dado cuenta, pero estas cosas las grabo y las enseño en el vídeo para que las veáis. Para que veáis que yo me equivoco muchas veces y mis errores que sirvan como ayuda. Por eso siempre se trabaja con lámpara en serie, siempre. Y cuando estamos seguros de que está la lámpara apagada y todo va bien, pasamos ya a conectar directamente sin lámpara en serie. Siempre es así. Bueno, pues acabo de hacer la primera prueba ya con la lámpara en serie quitada. ¿Vale? Y fíjate, teníamos que tener 115 voltios y tenemos 105. Está muy bien, ¿eh? Eso significa que están cayendo los secundarios, los transformadores están cayendo 10 voltios aproximadamente. Está muy bien, ¿eh? La carga de 35 vatios. Una bombilla que tengo aquí puesta de 35 vatios para este tipo de cosas. Es como una especie de carga, ¿no? En fin. También la uso a veces para alumbrarme, en fin, el resultado la verdad es que es muy bueno, ¿eh? Mejor que con transformadores de lámpara halógena, ¿eh? El que me hice el otro día, mejor. Aquí se entrega más potencia, ¿eh? Lo estoy ya viendo porque la caída es más baja. El otro de lámpara halógena, a este voltaje y a este consumo se te caía a unos 100 voltios aproximadamente. 99, 100 voltios, o sea que hemos ganado algo, ¿no? Vemos que aquí esto tiene más potencia, que esto entrega más potencia. Vale, ahora vamos a probar a conectar para 220. A 220 pongo la lámpara en serie y si fijáis me está entregando solamente más que 100 voltios, pero es porque tengo puesta la lámpara en serie. Si le quito la carga, por ejemplo ya me entrega los 200 y pico voltios, ¿veis? Pero lo que me interesa es hacer la prueba con lámpara en serie quitada. Veis que cuando le quito la carga la lámpara se apaga, ¿veis? Eso es buena señal, ya puedo. Esto si lo tocáis, cuidadito, los piececitos encima de la silla, si no, hostia al canto. Bueno, ya tenemos terminado el transformador de aislamiento. Lámpara en serie la hemos quitado y tenemos a la salida 200, aproximadamente 210 voltios, 212, va cambiando, 215. Es decir, se nos pierden unos 15 voltios aquí. Está muy bien, ¿eh? Una pérdida de 15 voltios en este tinglado es, vamos, de puta madre, así de claro lo digo. O sea que esto es un resultado así cojonudo, vamos. Estoy encantado de la vida, vamos, divino de la muerte. Ahora lo que voy a hacer es poner un conmutador aquí para suministrar este transformador y poder alternar entre 7 voltios y 14 voltios para tener aquí en el secundario los 125 o los 230, perdón, los 115 o los 230, ¿vale? Pues venga, vamos al lío. Bueno, pues mira, hemos puesto el amperímetro intercalado en serie con el enchufe y le hemos puesto un voltímetro. Voltímetro de estos esto lo venden por AliExpress. Y bueno, he puesto la lámpara en serie para probar que esté todo bien y he conectado como para que entregue 220 voltios. Y mira, tengo puesta la lámpara en serie, Vamos a conectar la carga. Mira lo que pasa. Cuando conecto la carga, como hay consumo, pues se me enciende la lámpara en serie y me cae el voltaje del transformador a la mitad. Y el amperímetro no me marca nada, marca nada, 100 miliamperios o así. Yo creo que ni llega. Vamos a quitar la lámpara en serie y vamos a ponerlo directo. Pues en vacío tenemos 222 voltios. Y cuando conecte la carga, nos bajará a 214, que está muy bien, La carga de una lámpara de 45. La carga, una carga de 35 vatios. Una lámpara incandescente. Y esto pues me está marcando 100 miliamperios. Esto tiene aquí un tornillito, ¿sabes? Que tiene como una especie de tuerquecica de plástico que te va moviendo lo que es la escala esta, subiendo otra aguja para arriba y bajando otra para abajo.
Y al final lo ajusta y lo pone como tiene que estar. Lo pone en el 0. Si os fijáis, está por la primera rayita. La de 100 mAh. O sea que esto me sirve. Aquí marca el voltaje. Y lo que falta ahora es meterlo dentro de la caja esta. Que espero que no seáis tan listos como yo. Que cogí las carcasas de los 6 y las tiré a la basura todas. Ahora qué pasa, que ahora quiero meter esto dentro de una caja y no tengo caja. He tenido que recurrir a esta. Ahora lo que hay que hacer es poner un conmutador para que me conmute de que este me entregue los 7 voltios o 14. Para así obtener aquí, en el transformador este, lo que serían los 220 o 115 voltios. Bueno, la cajita ya va cogiendo forma, ¿eh? Si utilizáis un enchufe de este tipo, para este tipo de cosas, que va bastante bien, aconsejo doblarlo un poco con un alicate, las pestañas estas, para que así cuando lo pongamos aquí atrás y apretemos el tornillo este, quede encajado con más fuerza, ¿entiendes? Haga como un poco de palanca, ¿sabes? Lo digo porque yo lo que hago es que pongo un enchufe por la parte de atrás y el empeazador por la parte de delante. Así como estáis viendo. Y por supuesto, esto apretarlo con contacto, ¿eh? Que esto si lo apretas más fuerte la cuenta se parte. Lo digo porque este enchufe va bastante bien para esto, ¿eh? Es un Simon 31 sin embellecedor. Bueno, pues ya lo tenemos terminado. Le he puesto un fusible aquí al enchufe, un fusible de 500 mAh, para que esto no va a trabajar con mucha potencia, ¿eh? Con mucha corriente, ¿y qué más? Los dos transformadores lo he puesto así, aquí he puesto el enchufe, aquí he puesto el voltímetro, el interruptor, le he puesto el cable este. Y nada, ahora ya, lámpara en serie, encendemos, la lámpara en serie está apagada, ¿veis? Perfecto, está todo bien conectado. 108 voltios, no son 115 porque claro, está la lámpara en serie que se chupa algo, ¿no? Y luego cuando le doy al conmutador este ya me voy a los 220, ¿veis? Y así tendría aquí 125 y 220 aislados. ¿Lo veis? La salida tengo lo mismo que me marca el voltímetro. Si bajo el interruptor de palanca, lo mismo. Perfecto. Ya podemos quitar la lámpara en serie. Esto ha salido bien. No me he equivocado en nada. Está todo perfecto. Vamos a enchufar la carga, a ver lo que pasa. La bombilla de taller. Y ahora sí, ves, cuando enchufo la carga, se ilumina la lámpara en serie. Porque ya está pidiéndole consumo. Y si pongo el 220, la lámpara en serie se ilumina más. Pero no porque haya corto. Porque claro, si hubiese corto, no se me encendería esta bombilla. Y esa se encendería a tope. Y aquí yo tendría 230 voltios en borna de la lámpara en serie. Cosa que tenemos, a ver, 112 voltios. Pues nada, ya lo tenemos hecho. Bueno, pues ya lo tenemos directo sin lámpara en serie. Esto es una maletilla, ¿eh? ¡Ostras, cómo pesa! Pero bueno, esto es muy práctico para tenerlo aquí en la esquinita, ¿sabes? Aquella. Y moverlo cuando me estorbe, ponerlo aquí abajo. Y lo que haga falta. Vamos a probar aquí la lámpara en serie a ver lo que pasa. Mira, el amperímetro, ¿eh? Cómo trabaja, ¿eh? Bueno, para rematar la jugada y aprovechando esto, como si fuera un cerdo, aprovechándolo todo, la salida simétrica, o sea, la entrada simétrica del segundo transformador, pues aprovechando la conmutación de 220 a 12 a 125 voltios, o sea 115, podía sacar una salida simétrica de, fíjate, si estoy en el modo de 115 voltios o el 220, da igual, ¿no? Porque yo cojo y si estoy en el modo 115 tengo tensión de 3,4 voltios entre este y este, y el doble entre este y este, 7,3, y entre este y este pues también 3,4. Es decir, es una salida simétrica, vaya, en la que puedo obtener 3 voltios con 3, ¿sabes? Simétrico, y 7 con 3 entre extremos,
Y cuando lo pongo en 220, pues puedo conseguir entre extremos 14 voltios, 15 voltios. Y la mitad, 7 voltios y medio, pues entre las tomas entre medias, ¿no? O sea que esto me da mucho juego. Esto para alimentar filamentos de válvulas, o para experimentos, o para cosas, para alimentar cualquier cosa. Fíjate, tengo tensión de 3,3 voltios, de 7 voltios y de 14 voltios. Vamos, que si no lo hago ya sería la hostia, vamos. Vale, mira qué maletilla más chula. Pues enchufe aquí. ¿Qué te parece? Su amperímetro a la salida, su voltímetro. Y ahora lo que voy a hacer es coger con masilla de polímero o poliuretano de esta fuerte que aguanta 600 kilos. Voy a pegar los transformadores para que no se muevan. ¿Qué te parece? 600 kilos, ya será menos. Echaremos un pegote aquí debajo y otro aquí en el lado para que esto no se mueva. No está estéticamente bonito, pero tampoco hace falta, ¿sabes? Mientras esté todo bien conectado y todo bien puesto con su termorretráctil donde tenga que ponerle sus cosas, ya está bien así. Pues ya está, ya lo tenemos. Y ahora viene la prueba de fuego. Ponemos la radio y cae a 106. Caldea en filamento y ahora el consumo baja un poco. Tengo un lío con producción entre el embrague y Ampuero, los cascos de Iván. Bueno, me lo van a quitar del sueldo. Lo próximo Japón, ¿no? Vamos a poner la radio a 220. Toma. Como te he engañado, ¿eh? Este es el dibujo de lo que yo he hecho. Y ahora lo voy a explicar, y esto lo voy a escanear y lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Por aquí entra la tensión del primer transformador. Como dije en el vídeo, expliqué cómo se veía cuáles eran los del primario. Y la lámpara en serie, esas cosas. Aquí en este cable, aquí coloco un interruptor. Yo he puesto un interruptor basculante, de esos que llevan luz roja, ¿no? Entro en el transformador. Y tenemos dos secundarios. Un secundario que da unos 18 voltios, que ese no lo vamos a utilizar para nada. Y luego tenemos el secundario simétrico, que da unos 7 voltios, 0, 7. Es decir, entre este y este tiene el doble, 14 voltios. Ahora aquí ya, con el primer cable, nos venimos directamente al simétrico de este, que es otro transformador como este, pero que está aquí. Y eso lo llamamos directamente a su secundario, que en este caso actuaría como primario, o sea, estaría invertido, estaría enfrentado. Y conectaría aquí, al mismo que este, pero en este transformador. ¿Vale? Después la toma del medio, ¿sabes? La ponemos aquí, a un extremo de un conmutador. Y la de este lado, al otro extremo del otro conmutador. Del conmutador, ¿entiendes? El pin central del conmutador sería este que vemos aquí, que es el que conmuta entre este y este. Y viene aquí y se nos viene al otro extremo. Si os dais cuenta, la toma central del transformador secundario no la utilizamos para nada, aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. La toma roja, esta que tenemos aquí, que es la central, iría a un conmutador. Un conmutador con una toma central que sería esta y las laterales que serían estas dos. Entonces la toma central la colocaríamos a un extremo del conmutador y la toma de aquí abajo la colocaríamos al otro extremo. Y la toma central sería el cable este que va al transformador. De aquí este transformador solamente utilizaremos nada más que los dos extremos. El central no lo vamos a utilizar de momento. Entonces, ¿qué pasará? Cuando el conmutador este lo tengamos puesto en la posición de 0, estaremos inyectando al transformador este 7 voltios. O sea, por la entrada de 14 voltios la estaremos metiendo 7. Y aquí nos saldrán 110 voltios. Pero cuando lo coloquemos en la posición de aquí abajo, estaremos inyectándole a esta línea 7 más 7, 14 voltios. Y esos 14 voltios vendrán por aquí y enfrentarán aquí. Y aquí nos saldrán 220 voltios. ¿Vale?
Bueno, si estamos en la posición del conmutador de 0 voltios, inyectamos 7 voltios y aquí he conectado unos terminales que he sacado fuera de la caja para poder sacar entre este y este, cuando esté conectado en 0 voltios y 7 voltios, de aquí me saldrán 3,5 voltios. Y de aquí a aquí me saldrán otros 3,5. Y entre este y este sacaré 7 voltios. Cuando tenga conectado esto en la posición de aquí de abajo, pues estaré metiendo 14 voltios y meteré entre este y este tendré 7 voltios. Y entre este y este tendré 7 voltios. Y entre aquí y aquí tendré 14. ¿Vale? Las tomas estas de 18 voltios no las vamos a utilizar, que eran esos cables que había que los dejé condenados. Este otro secundario que lleva este transformador es un secundario que no lo vamos a utilizar para este. Vaya, yo no lo he utilizado. Quien lo quiera utilizar, que lo utilice. Eso ya, yo no voy a decir cómo tiene que hacer, cómo tiene que hacer cada una de las cosas. Yo únicamente estoy contando lo que yo he hecho. Vale. Entonces aquí, en este transformador, el segundo transformador, aquí ya salimos ya con la alta tensión. Si inyectamos 7 voltios, tendremos aquí 110. Y si inyectamos por aquí, entre aquí y aquí, los 14 voltios, pues aquí nos saldrán los 220. Aquí, si os dais cuenta, la toma central solamente lo utilizamos nada más que para sacar corriente, voltaje pequeño por la salida hasta que yo he puesto en mi aparato. ¿Vale? Y luego aquí ya, pues nada, salimos ya con los 220 o los 110 voltios. Intercalamos un amperímetro en serie, un amperímetro de corriente alterna, tiene que ser. Y ya vamos al enchufe, a un pin del enchufe. Y luego aquí entre los dos cables de 220 voltios 110 colocamos un voltímetro en paralelo de corriente alterna. Y luego ya el enchufe. Hay una cosa que no le he puesto y es que yo aquí he puesto un fusible. Y ya está, esto es lo que yo he hecho. Os dejaré en la descripción escaneado el dibujito este. Lo podía haber hecho con un programa de dibujo, pero no me apetecía. Así era más rápido.